Muy buenos días. A continuación voy a dar a conocer mis pequeño video con referente a la materia de teoría de la personalidad, donde pues daré a conocer acerca de lo que yo logré comprender en este primer bloque, los temas que logré pude ver y cómo es que autores intervinieron en lo que es referente a la materia que es teoría de la personalidad y sus aportes, como las características que también tenía cada una de los aportes que ellos hacían. Bueno, para comenzar, hablaremos con la personalidad, uno de los conceptos muy importantes que en lo personal me pareció muy interesante, pues ya que se dan cuenta, lo que pude darme cuenta fue de que pues la personalidad es una referencia a aquello que se percibe o la forma que se aparece frente a otros. Comúnmente se dice que anteriormente los griegos fueron como que le dieron como que principio esto donde usaban máscaras con referente a la personalidad, donde lograban apreciar distintas formas de rostro especialmente y que eran plasmadas en máscaras. Ahora, dice que se suele entender como un criterio de atractivo social, que pues se cree que un individuo tiene la personalidad si se posee pues algunas cualidades que los otros admiran o elogian. Bueno, entonces por lo general pues esto era más con referente a cómo una persona tenía una personalidad distinta. Ahora, con referente al estudio de la personalidad, pues esto le pertenece a lo que es al campo de la psicología. Principalmente los psicólogos pues comúnmente están a veces trabajando con personas que tienden a llegar como que un desorden en su personalidad, que llegan a cambiar a veces, y pues esto les permite conocer motivos que pues a veces conducen a una persona de cómo puede actuar, sentirse, cómo puede pensar sobre más que nada y desenvolverse pues en lo que es un medio social. Técnicamente esto va a ser cómo es que la persona interactúa todo el tiempo. Bueno, para darle seguimiento, vamos a hablar del psicoanálisis, una época donde pues fue una de las ramas, más que nada el psicoanálisis es una de las ramas dentro de las ciencias de la salud mental, pues esto más que nada pues era para estudiar lo que era la personalidad del ser humano. Uno de los autores muy interesantes era Simón Freud, que fue quien desarrolló toda esta teoría con referente a la psíquica humana y pues en consecuencia la formación de la personalidad. Pues técnicamente él es considerado como el padre del psicoanálisis, ya que pues emprendió esta pequeña rama con referente al cómo se estudia la personalidad del ser humano. Bueno, también dentro de sus estudios, uno de los aportes que hizo y sus características que tenía era con referente al postulado de la personalidad, porque esto se deriva de el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Para empezar, pues él decía que en el inconsciente, pues todas las ideas del pensamiento y sentimientos pues es técnicamente normalmente de lo que no estamos conscientes. Técnicamente él decía que pues no estamos conscientes cuando hacemos algo, ¿no? O es algo que comúnmente se logra ver todo el tiempo en personas, en seres humanos. Ahora, con referente al preconsciente, dice que pues es aquellos sucesos que son como que procesos, contenidos mentales que pues eran solamente capaces de alcanzar o llegar a la conciencia a través de la memoria, y esto si se realizaba en un esfuerzo para concentrarse con la atención. Ahora, el consciente pues son ideas, emociones, pensamientos y sentimientos de los que tenemos conciencia. Por ejemplo, yo puedo decir conscientemente que me siento triste o alegre o feliz porque pues a lo mejor estoy pasando por un momento especial o feo o triste. Va a depender siempre del caso, pero es algo que tenemos siempre en mente. No decir, no, pues estoy consciente de que estoy triste o estoy consciente de que estoy pensando cosas malas que no debería de hacer, ¿no? O el bien. También va a depender también de cómo estamos pensando. Bueno, ahora, otro de los autores que entra dentro de este primer bloque es Carl Jung. Bueno, este autor era que postulaba que pues se conforma de dos grandes tipos de carácter, lo que era el introvertido y el extrovertido, y pues que cada uno de ellos tenía rasgos específicos que lo diferencia del otro. Por ejemplo, si se dan cuenta en la imagen, hay personas, por ejemplo, hay una persona que es de un color, de otro color, uno más chaparrito, una persona gorda, una persona delgada. Técnicamente había diferencias que lo hacían entre uno y otro, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de introvertido y extrovertido? Bueno, entonces, para
hablar de estos dos pequeños conceptos que Carl Jung nos comentaba, era de que decía que lo que era la extroversión era como que personas como que abiertas, sociables, asertivos en el aspecto social y pues que se orientaban hacia otras personas en el mundo externo. Hablábamos de personas que son más técnicamente sociales, que pues tienden a interactuar más, que a veces se orientan con otras personas, de llegar a considerar opiniones, ideas, alguna crítica constructiva de los demás, y que pues técnicamente va a ser más abierto a todo el mundo. En el caso de la introversión, pues esto va a ser un poco más retraído, un poco más tímido, por decirlo así, y pues con frecuencia, como lo dice, tímidos, y pues tienden a concentrarse en sí mismos. Técnicamente son personas como que aisladas, pero en sus ideas y sus pensamientos van a ser técnicamente en esa parte. Por ejemplo, podemos decir que una persona introvertida pues va a ser de alguien que analiza por sí mismo y que sus sentimientos o sus ideas son retraídos hacia los demás. Técnicamente solamente lo analiza consigo mismo. Bueno, lo siguiente es el modelo ideográfico de lo que es de Gordon Allport, que pues él en 1933, este psicólogo encontró lo que fue un diccionario de inglés, pues que contiene más de 4000 palabras que pues describirían o describían lo que eran los diferentes rasgos de la personalidad. Él comenzó a trabajar esto y se dio cuenta que halló tres rasgos, que eran los cardinales, centrales y secundarios, que en el inicio pues los rasgos cardinales pues eran rasgos que predominan a un ser humano durante toda su vida, que esto puede ser desde que la persona nace hasta la persona que puede llegar a un punto final, ¿no? Que puede ser hasta la vejez. Pues esto era el punto de que la persona se daba a conocer específicamente en base a estos rasgos. También, ¿de qué se refiere con esto? Que pues cómo iba socializándose esa persona, cómo iba siendo esa persona durante el transcurso de su vida. Y pues son los rasgos que los dominan y los moldean en el comportamiento de una persona. Si es serio, alegre, enojón, empático, entre miles de otras cosas que puede reflejar con el referente de la cara. Para los rasgos centrales son más comunes en las personas y más observables. Esto era con referente a su comportamiento, aunque pues siempre eran tan evidentes, ¿no? Decirlo así, que son personas que demuestran rápido cómo puede ser su personalidad. A veces pues pueden sentir un cambio de humor distinto, ¿no? Que pueden llegar a interactuar de otra forma. Y pues los rasgos secundarios pues son los rasgos que a veces pues están relacionados con las actitudes o preferencias. Y esto pues a menudo aparece solo en ciertas situaciones o alguna circunstancia bajo que son específicas. Esto puede ser que a una persona puede presentar rasgos de carácter, de personalidad, siempre y cuando pues lo requiera en, como dice, ¿no? En ocasiones o en situaciones, ¿no? Que a veces va a depender de esto. Bueno, para mí esto sería todo con referente a la materia. No tendría nada más que agregarle. En lo particular me ha estado interesando mucho lo que es este tema con referente a la personalidad, y pues sabré que hay más autores que llegarán a aportar más y cómo podemos nosotros trabajar con estos temas más adelante con alumnos que a veces tienen un pequeño problema en su personalidad, ¿no? Y cómo podemos utilizar a un autor y trabajarlo, ¿no? Bueno, pues sería todo y gracias por la atención.